Me gustaría, ahora que intervenir un poco, ahora que he escuchado el tema de las causas, ¿no? Y evidentemente yo comparto la idea que han mencionado aquí varios de ustedes, en el sentido de que una causa fundamental, pues es una pérdida de valores, una pérdida de sentido de la vida. Por otra parte, también coincido con lo que decía el doctor Eli, que es pues esta evolución en el tiempo que hoy está mostrando sus frutos, digámoslo así. Yo veo las cosas, el problema de la inseguridad, como estamos viviendo hoy los frutos de un mal que se fue generando, gestando, creciendo durante muchos años y que finalmente hizo irrupción en la vida pública de México con una enorme violencia. Y puede ser un problema de años y de décadas, quizá eso también estoy absolutamente convencido. Esta multiplicidad de causas de la violencia, sin embargo, también exige que el gobierno explique, y eso es lo que pretendo hacer ahora, cuáles son los orígenes, vaya, las causas remotas finalmente de este problema. Efectivamente derivan de esta pérdida de valores, esta pérdida de sentido de trascendencia que está viviendo nuestra sociedad, particularmente los jóvenes, pero las causas próximas tienen que ver con fenómenos, con cambios muy dramáticos en el tipo de comportamiento de los criminales, que es muy importante entender para poderlos verdaderamente atajar o atacar. ¿Dónde están estos cambios? Primero, en lo que en México se fue asumiendo como el comportamiento tradicional del crimen organizado. El crimen organizado hasta hace por lo menos 2 décadas, o un poco más de una y media, se reducía fundamentalmente al narcotráfico, es decir, literalmente, gramaticalmente, al tráfico de narcóticos a Estados Unidos y punto. Y también, en honor a la verdad, hay que decir que los mexicanos o nuestra sociedad aprendió a verlo eso como un asunto, entre comillas, normal. Como bien se ha dicho aquí, en esta también pérdida, o más bien carencia de sentido de legalidad de nuestra sociedad, esta relatividad con la que se toman muchas veces las leyes, se tomó como algo parte incluso de lo usual, de lo normal, y en algunos casos hasta de lo debido. Sin embargo, el narcotráfico, tradicionalmente, como se reducía a tratar, el negocio consistía en pasar droga desde nuestro país o desde otros países hacia Estados Unidos, la clave del éxito de ese negocio era simplemente no ser visto. Y si ser visto era corromper para simular que no había sido visto. Y el asunto del criminal se limitaba fundamentalmente a tener la logística suficiente para no ser visto en una carretera y en una aduana. Es decir, su problema se reducía a controlar una línea en el vastísimo territorio nacional. Y esa línea además buscaba que no se cruzara con la línea logística de otros. ¿Cuál es el problema? Que mientras esto ocurría, eso se articulaba además con parte de una lógica social y política que imperaba en algunas partes del país, a través de la cual, mediante acuerdos explícitos, pero quizá más bien la mayoría tácitos, implícitos, la autoridad no se metía con los criminales, asumiendo que los criminales no se meterían con la autoridad ni con la sociedad. Y ese entendimiento, ese valor entendido, pues prevaleció en muchas esferas institucionales del país, esa es la verdad, y creo que en muchas esferas sociales. Abordó además muchos campos de la sociedad, incluido quizá en algunos casos los religiosos. Pero el problema es que cuando México empieza a crecer como economía, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de México, el ingreso per cápita más bien, pasó de menos de $3,000 en 1993 a más de 10,000 en 2008, hace 2 años antes de la crisis. México también se convirtió en un mercado apetecible por los criminales, un mercado creciente con una población joven, con cada vez mayor poder económico. Es un mercado que fue apetecible para cualquier producto además, desde un automóvil hasta
alimentos, cosméticos, medicamentos y también drogas, desgraciadamente. Entonces el criminal cambió su comportamiento, ya no solo se dedicó a exportar droga a Estados Unidos, digámoslo así, sino también a distribuirla en México, en ciudades y en comunidades. Y esta distribución, sin embargo, generó un cambio radical y profundo de su manera de actuar. Hay otros que dicen que este cambio se dio más bien porque los colombianos empezaron a pagar la cocaína también en especie, no solo en dinero. Puede haber sido. El hecho es que sí hay un cambio del negocio de solo pasar droga a Estados Unidos a, además de pasar droga a Estados Unidos, venderla en México. Pero ¿eso qué implicó para la violencia y para el crimen que estamos viviendo? Que es muy diferente concentrarse en no ser visto por una carretera y una aduana a controlar cientos de tienditas en una ciudad, o decenas, no sé cuántas tienditas pueda haber en una ciudad como donde esté la iglesia de ustedes, su templo, su grey, pero por ejemplo, confesiones de algún criminal detenido hablan de, por ejemplo, en la ciudad de Veracruz hay hasta 600 tienditas, ¿sí?, donde distribuye droga, y eso hace un par de años. Imaginen lo que es esto en un mercado como Ciudad Juárez, una ciudad que creció 80,000 personas cada año, muchas mamás que trabajan en maquiladoras, por ejemplo, y donde los niños se fueron formando en la calle y además sin oportunidades de preparatoria, sin oportunidades de universidad. Es decir, con un ingreso proveniente del trabajo de la madre, pero sin oportunidades educativas o de trabajo para ellos. Y para controlar esas 600, 200 o miles de tienditas, los criminales pasaron a un comportamiento de dominio, de control, de monopolio en esa ciudad. Es decir, aquí esta es mi ciudad, esta es mi plaza, así le llaman, y aquí no entra nadie más. Y para que no entre otro criminal, entonces brincaron a la violencia y pasaron del bajo perfil, del que no me vea nadie, a un perfil alto y desafiante, donde sí se trata de que me vean. Se trata de que vean mis camionetas, se trata de que vean mis ametralladoras y se trata de que vean mi poder destructivo. Para que no entre nadie de otro grupo, de otro cartel. Es más, si entra alguien, voy, lo mato y le arranco la cabeza y la pongo en la plaza para que vean que aquí mando yo y que no entre nadie. Esa actitud desafiante hizo que los criminales comenzaran a literalmente apoderarse, ese es su objetivo, apoderarse de las plazas, o de las ciudades, o de los pueblos. Solo que cuando se apoderan de los pueblos tienen un comportamiento como el que han seguido las mafias, yo creo que a través de la historia. Comienzan a cobrarle cuota a cualquier actividad, primero ilícita, que había en el pueblo. Si se dice que fulano de tal es el que vende las partes robadas de los coches, pues aquí pagas una cuota si quieres seguir trabajando. O si se sabe que fulano de tal es el que baja la marihuana del cerro aquel, pues si quieres seguir pasando la marihuana por aquí, me pagas cuota porque ahora yo domino esta plaza. Y muy rápidamente, la verdad, estos criminales, que cada vez son más jóvenes, cada vez tienen menos escrúpulos, cada vez tienen menos sentido por la vida, cada vez tienen menos reglas de comportamiento, es realmente débil pensar que tienen códigos que pueden ser respetuosos. La verdad es que tienen una vida y una visión sin escrúpulos de la vida, del país y de los demás. Empezaron a meterse también con las actividades lícitas de los ciudadanos. Es decir, si le cobran cuota al de una gasolinera que vende gasolina robada a Pemex, ¿por qué no le cobran al de la gasolinera que está del otro lado de la carretera, que les cuesta el mismo trabajo, y le cobran cuota? Y si le cobran cuota a un centro nocturno de mala muerte que opere ilícitamente, ¿por qué no le cobran al restaurante bar que está en el mismo centro comercial o en la misma calle y le cobran cuota? Y la autoridad, ¿qué fue lo que pasó con la autoridad? Pasaron muchas cosas, pero lo fundamental es que los criminales siguieron la ley de plata o plomo. O me recibes este dinero para que yo trabaje aquí, o te mato. Y muchos cayeron por la plata, muchos cayeron por el plomo, y la paradoja es que cuando se empezaron a pelear las bandas y las plazas, cayeron primero por la plata, cayeron por el plomo, y de todos modos están siendo ahorita incluso asesinados por grupos rivales que pretenden disputar esa misma plaza, ¿no? Y algunas autoridades también quizá pensaron, policías municipales pienso, que la vieja regla funcionaría, es decir,
yo no me meto contigo porque lo tuyo es un asunto federal, esa era la regla que había en el narcotráfico durante décadas del siglo pasado, tú no te metes conmigo. Entonces, cuando esta autoridad, este policía, explícita o implícitamente dijo, yo no me meto contigo, dejó crecer rápidamente la propagación de estos grupos. Pero la segunda premisa ya nunca se cumplió, eso de que no te metes conmigo, eso no es cierto que ocurra, porque este proceso ha hecho que sí se metan con los ciudadanos, que sí se metan con la autoridad, que sí empiecen a agredir a la autoridad, a los policías, a los municipales, a los ministeriales, y que ahora incluso están agrediendo a los medios de comunicación, por ejemplo, como está ocurriendo. No dudo que estén agrediendo a las iglesias, no dudo que estén también extorsionando sacerdotes y pastores en el país, y están agrediendo las instituciones democráticas, como fue el caso, muy probablemente, eso lo determinará la autoridad, pero del asesinato del candidato del PRI a la gobernatura de Tamaulipas, como han asesinado a candidatos de otros partidos, a presidentes municipales, ahí no en Tamaulipas ni en todo el país, como han asesinado a presidentes municipales en muchos estados de la República. Entonces, este comportamiento criminal es lo que cambió, se volvió una actividad desafiante al Estado y que incluso pretende suplantar al Estado. ¿Por qué? Porque si el Estado tiene por definición la facultad exclusiva de cobrar impuestos, ellos tratan de cobrar cuotas, semejantes impuestos, digamos, en los pueblos que dominan. Si el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ellos están tratando de poner el monopolio de su fuerza y de sus armas, e incluso tratan de poner sus propias leyes. Por eso este desafío al Estado debe ser enfrentado, como dijo el presbítero, con toda la fuerza del Estado. No hay otra alternativa más que enfrentarlos. Y evidentemente enfrentarlos implica asumir los riesgos y los costos que enfrentarlos implica. Implica, entre otras cosas, el que si van 20 camionetas en una carretera en los estados de Tamaulipas o Nuevo León, amedrentando a la población y dominando, tiene que haber una fuerza superior, mejor dotada y mejor disciplinada, que en este momento solo es la fuerza federal, la fuerza de las Fuerzas Armadas. Estamos incluso haciendo un esfuerzo por dotar de la misma capacidad de fuego a la Policía Federal, para enfrentar y contener y repeler esas 20 camionetas. Y eso implica asumir un costo que es precisamente el de ese enfrentamiento. Ahora, no se limita este problema a la frontera norte del país. ¿Por qué razón? Porque como cualquier negocio de distribución, llámese de golosinas o de refrescos o de cervezas, su negocio es distribuir literalmente, válgame la redundancia, pero en todo el mercado, desde una ciudad grande como es la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, hasta el más modesto pueblito de cualquier comunidad. Ahí, por desgracia, en muchos casos vamos a encontrar la presencia de estos sujetos cuidando su mercancía, y no solo eso, asolando a los ciudadanos, porque llegan, toman posesión, amedrentan al pueblo y entonces empiezan a cobrarle cuota al ganadero, al lechero, al de la miscelánea, al de la paletería, a todos. Y su negocio ya no es ni siquiera, no es principal, y ya ni siquiera a veces ni siquiera es el tráfico de la droga. Su negocio es dominar a los demás. Por eso cuando dicen, el tema del gobierno es la guerra contra el narcotráfico del presidente, pues en primer lugar, ni es contra el narcotráfico nada más, y quizá ni principalmente, es contra el crimen organizado, y en segundo lugar, no es ni debe ser nada más del presidente. ¿Por qué razón? Porque está debilitada la estructura institucional del país y hay que fortalecerla. Porque la responsabilidad de que no extorsionen a la señora de la tiendita, pues la extorsión es un delito del orden común. La responsabilidad de que no roben a la gente en sus casas es un delito del orden común, no del presidente. Yo no lo eludo, por supuesto, y por eso hemos ido a todos los estados donde nos han pedido ayuda. Pero esto es una corresponsabilidad que no puede eludirse. El robo, la extorsión, el secuestro, el homicidio son delitos del orden común y tienen que ser enfrentados. No digo que solo lo deban enfrentar los estados, nosotros les ayudamos, pero sí tenemos que enfrentarlo entre todos. Solo que esta situación, y sobre todo la percepción generada y alimentada muchas veces en la información, pues de que todo está perdido, de que no tiene sentido, de que esto es un fracaso, etcétera, etcétera, lo cual desde luego que de ninguna manera comparto. Eso contribuye a generar una sensación de derrota en los ciudadanos y también en las autoridades. Y entonces, ¿qué pasa con el policía que estaba encargado de cuidar que no robaran una cuadra? Pues simplemente ya no se mete con los criminales.
ya no actúa para evitar ese robo, ya no actúa para combatir esa extorsión, ya no actúa para investigar un secuestro. Y eso ha producido que, independientemente del avance del crimen organizado, también avance el crimen del orden común, que es el que más afecta a los ciudadanos, porque el 84% de los delitos que se cometen en México son robos en sus distintas modalidades, porque el 90% o más de los delitos, ya sumando secuestros, homicidios y extorsión, son precisamente delitos de este orden. Entonces, en síntesis, aunado a las causas que ustedes están señalando, hay causas próximas que vale la pena entender. ¿Y cuál es la estrategia del gobierno? Primero, contener a esos grupos criminales en el ámbito federal, desde luego a partir del crimen organizado. Porque, pues hay gente que señala, pues como decía ayer un académico, Jorge Chabat, dice, bueno, pues es que parece que le están planteando al gobierno que no combata a los criminales. Cuando se le dice que equivocamos la estrategia o que no debimos haber combatido el crimen, bueno, pues es hasta una contradicción, ¿no? ¿Para qué sirve el gobierno entonces si no combate a los criminales? El gobierno tiene que combatirlos, y tiene que combatirlos con fuerza, sobre todo cuando ellos están desafiando con fuerza. Y por supuesto, coincidiendo también con otras expresiones que han dicho aquí, Monseñor Rivera y otros, la estrategia tiene que ser integral. Sí tenemos que usar la fuerza para contenerlos, y eso implica que se genere violencia en esa contención. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo educativo mucho mayor, y por eso estamos tratando de elevar la cobertura universitaria del 23% que había al inicio del gobierno al 29% que tenemos ahora. Y por eso estamos multiplicando la estructura de salud, y por eso hemos hecho, entre remodelados y construidos, vamos a llegar este año a casi 2,000 clínicas y hospitales en el país. Y por esa razón estamos tratando de generar nuevas fuentes de trabajo. El mes de junio, por ejemplo, volvió a generar nuevas fuentes de trabajo, y llevaremos, yo creo que unas 560,000 ya, tan solo en lo que va del año nuevas. Pero evidentemente, pues este esfuerzo es insuficiente. Un último comentario, y perdón porque me extienda, que es el tema de las muertes que se están generando. Como este es un negocio territorial, este nuevo negocio, los señores del crimen quieren dominar ellos exclusivamente su negocio. Son monopólicos, digamos, en ese comportamiento. No quieren que alguien entre a su plaza. ¿Por qué no pasaba esto con la misma virulencia antes? Porque como se controlaba solo una línea y un punto en la frontera, pues hay una infinidad de puntos en la frontera. Cada criminal, digamos, podía tener el suyo, si me permiten decirlo así. No se cruzaban sus intereses, no se confrontaban. Unos pasaban la droga por la carretera de Nogales, otros por el ferrocarril de Juárez, otros por mar, en fin. Pero cuando se trata de tener territorios, ahí sí hay puntos de disputa por los criminales. Y Juárez, Ciudad Juárez, se explica por muchos factores, pero también por una disputa entre dos cárteles que quieren dominar esa ciudad, el cártel de Juárez y el cártel del Pacífico, y se pelean a muerte, literalmente, y en esa pelea a muerte utilizan también a bandas locales y a jóvenes, a la banda de los aztecas y a la banda de la AA, a la banda de la Línea, por ejemplo. Pero en esa confrontación además se ha detonado el enorme deterioro social, moral, de diversas capas de la sociedad en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque ahí ha crecido pues varias generaciones de jóvenes proletarios en los suburbios populares, pobres, urbanos de Juárez, donde sus padres trabajan todo el día, o su mamá, porque son muchos casos de mamás solteras o madres solas, y donde el niño no tiene oportunidades ni educativas, ni de salud, ni de trabajo, y está en la calle educado por los criminales del barrio, que lo reclutan, le generan una adicción, y ese muchacho termina, como por desgracia estamos viendo en muchos de los casos de fallecimientos en Juárez, de ejecuciones, termina haciendo un jale, como le dicen los sicarios, por 2,000 pesos, y el jale consiste en ir a matar al distribuidor de drogas que está en la siguiente esquina. Y la revancha de los hermanos y de los de la banda del otro no se deja esperar, y esa espiral de violencia evidentemente permanece en la medida que permanecen las causas sociales asociadas a este enorme deterioro moral. Pero esa disputa en Juárez se da por territorios completos. Y si ustedes observan la geografía de la violencia, las muertes siguen la lógica de los enfrentamientos territoriales entre las bandas y de sus propias escisiones. Antes, al principio de la década, solo había
digamos, dos grandes federaciones de grupos criminales, dos grandes federaciones de cárteles que se disputaban a veces alguna plaza. El cártel del Pacífico y el cártel de Matamoros, luego convertido en cártel del Golfo. O sea, los sinaloenses, digamos, contra los tamaulipecos. Cuando chocaban, por ejemplo, por Nuevo Laredo, en 2004-2005 se generaron una gran multiplicidad de víctimas. Luego escalaron sus métodos de violencia. Los primeros decapitados aparecieron, unos en Guerrero, por ejemplo, en la alcaldía del Puerto, en Acapulco, otros en Michoacán, en un centro nocturno en Uruapan, y así fueron escalando su violencia. Luego se fueron dividiendo porque no caben en el territorio, porque se lo pelean. Y en esa pelea se ha escindido, por ejemplo, el cártel del Pacífico, cuando el gobierno atrapa a uno de los hermanos Beltrán Leiva, a Alfredo, apodado el Mochomo, se dividen los del Pacífico, por un lado el Chapo, el Mayo Zambada e Ignacio Coronel, que acaba pues de caer hace unos días, y por otro lado el grupo de los Beltrán Leiva, donde está Alfredo el Mochomo, Carlos Beltrán, que también está preso ya por el gobierno federal, y Arturo Beltrán, que era el líder de todos ellos, que finalmente también cayó en Cuernavaca a fines del año pasado. Estos grupos, la lucha entre estos grupos genera una enorme cantidad de violencia en Sinaloa, Sonora y Durango. Aparte, la genera en el sur, en Guerrero y Michoacán, porque los Beltrán Leiva tratan de apoderarse de eso. Del lado del Golfo, ¿qué tenemos? Hay dos grupos que están perfectamente asociados, el Golfo Zetas, que trabajan durante 15 años por lo menos en una perfecta asociación. Uno se dedica al negocio y otro se dedica a la violencia. El Golfo se dedica a operar los negocios y los Zetas a ser el brazo armado y ejecutor. Y así operan y les funciona el negocio. Finalmente ellos se pelean. Por una parte, primero se pelean con socios que tenían en Michoacán, en mi propia tierra. Los Zetas dominaban Michoacán. Los locales se independizan, digamos, de ellos y se pelean y se genera una gran violencia en Michoacán. Y ahora, desde este año, sobre todo desde diciembre pasado, el Golfo y los Zetas se pelean y se genera otro campo de batalla, porque están peleándose a muerte otra vez un territorio que vale para ellos, que es Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y pelearse a muerte significa eso, significa que como han sido socios 10 años por lo menos, uno sabe exactamente dónde está la guarida del otro. Otro sabe exactamente quién es el policía que lo ha protegido siempre al otro. El otro sabe quién es su distribuidor y el otro sabe quién es su contacto y el otro sabe quién es la autoridad que lo protege. Y con esa información se ha generado una violencia que evidentemente escala el número de muertos en el país. Por esa razón, por la disputa territorial de los grupos y por sus constantes escisiones y fracturas, ha venido escalando el número de homicidios y ejecuciones violentas en el país. Ahora, esas ejecuciones violentas son de diverso tipo, una gran cantidad de muertos. Ayer el CISEN nos reportaba 28,000 personas ejecutadas en estos 3,5 años. De ellos, de los que podemos detectar cuál es la causa más o menos de su muerte, por ejemplo, pues, si le dejaron un cartel ahí, o una cartulina, un letrero, una referencia, o porque en el barrio se sabe que él era el distribuidor de drogas, o porque en el barrio se sabe que él cuidaba algún antro que era dominado por algún cartel, etcétera. En el 70% de los casos o más, sabemos cuál puede ser la probable causa de la muerte de esa persona. De ese universo, más del 90% de las muertes son personas vinculadas a uno o a otro grupo criminal en esta disputa. Más o menos un 6% son autoridades que caen a consecuencia del ataque de los criminales y el grupo que más duele, independientemente de que sea el menor, aproximadamente el 1%, el que más duele a la sociedad, pues son las víctimas inocentes. Es decir, por ejemplo, hay un tiroteo donde se embosca al ejército de Nuevo Laredo, los criminales bloquean las calles y para bloquear atraviesan en medio del tiroteo un camión urbano lleno de pasajeros. Evidentemente hay víctimas civiles en ese enfrentamiento. Este tipo de acciones, pues, explican esta geografía de la violencia. Ahora, ¿es evitable el que se genere esta situación de violencia y de homicidios? O más bien cambio la pregunta, ¿hasta dónde debemos plantear con claridad nuestras opciones? Si, por ejemplo, el gobierno no enfrentara a los criminales, hay quien supone que eso acabaría por la violencia. Yo lo dudo.
Yo lo dudo porque esta violencia se explica fundamentalmente por una lucha territorial que están disputando. Pero lo peor, asumiendo, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que eso fuera cierto, que la opción para los mexicanos es, mejor déjalos que entren a tu tierra, a tu comunidad, a tu parroquia, a tu casa, a tu empresa, que se lleven lo que es tuyo, con tal de que no haya violencia. Esa es la opción que me están planteando verdaderamente algunos que lo objetan. Verdaderamente me están diciendo, presidente, no te metas con los criminales y deja que los criminales se lleven a los mexicanos por delante. Para mí es una opción inaceptable, simple y sencillamente. Aquí el valor que debemos defender es la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos. Y el costo de defender la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos es enfrentar a los criminales. Qué bueno fuera que enfrentar a los criminales no implicara el uso, por ejemplo, de la fuerza pública, pues sería un paraíso. Qué bueno fuera que efectivamente no hubiera, como dijo alguno de ustedes aquí, un germen de maldad, digamos, y que la invocación únicamente de el deseo de que las cosas se hagan bien, pues los hiciera simple y sencillamente retroceder. Pero estamos ante gente sin escrúpulos, sin sentido de la vida, que están agrediendo a los mexicanos. Para mí era muy importante explicarles esto. Es más, en la medida en que se da esa lucha contra los criminales y entre los criminales entre sí, también se está produciendo un debilitamiento estructural de los criminales, porque esa guerra para ellos es insostenible, porque están perdiendo sicarios, cada vez sus niveles de reclutamiento son más bajos, son más pobres, son gente menos preparada, porque están perdiendo y implicando una gran cantidad de recursos en ellos, y porque están perdiendo incluso por la acción del gobierno o por la acción de sus adversarios, a líderes, a operadores fundamentales. Estamos capturando una gran cantidad de operadores, en fin, cada semana. Perdonen que me haya extendido en este tema, pero para mí es muy importante que este tema pueda ser comprendido en toda su dimensión. Y ahora, terminando, pues volvamos al rol que pueden tener las asociaciones religiosas, a escuchar las preocupaciones de ustedes y a ver desde una perspectiva integral, incluyendo la de la educación en valores, incluyendo la de la inculcación del sentido de trascendencia, incluyendo la inculcación de los valores de respeto a los demás, a la vida, a la libertad, a la vida propia incluso, ¿qué podremos hacer para avanzar pues en este tema? Perdón, secretario, por la intervención. Señor presidente.